Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Buenas noches con todos, pueden escuchar en el chat de escribir, por favor, si me escuchan. ¿Sí? Bien, ¿cómo están? Buenas noches con todos, para darles la bienvenida a esta tercera conferencia en la semana de conferencias en Gran Ingenieros, donde en esta ocasión estamos enfocados en lo que es el área de BIM y BDC, ¿no? Donde en esta ocasión tenemos a un ponente especialista en Gran Ingenieros en BDC y BIM, y voy a presentarlos a continuación. No se te escucha a mí. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Sí? Ah, ya está bien. Una disculpa, creo que se apagó el micrófono. Bueno, buenas noches con todos acá los presentes. Agradecerles por estar acá una vez más en nuestra semana de conferencias en Gran Ingenieros. Y ahora quiero explicarles o comentarles de que esta vez la conferencia va a tratarse más que nada en lo que es el área de BIM y BDC, ¿no? En la conferencia pasada se enfocó más en el área de estructuras, ¿no? Y para este caso vamos a explicarles un poco lo que se trata el tema, ¿no? Actualmente. Y bien, para empezar, les voy a presentar al docente de la ponencia de hoy día, en el cual es Engram Ingenieros, nuestro especialista BIM y BDC, el cual cuenta con la siguiente experiencia. Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú y BDC por Stanford Certificate. Coordinador BIM en BESCO, en CPG Group y DJM Arquitectos. Cuenta con más de 6 años de experiencia en modelado, coordinación y gestión de proyectos BIM y BDC. Y cuenta también con el dominio y la especialización de los softwares Revit, Revisto, Navisworks Manage, Power BI, Dalux, MS Project y Autodesk Construction Cloud. Con ustedes, el ingeniero Manuel Sánchez. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches ya. Me llegan a escuchar todos. Gracias por la presentación, amigo. Muchas gracias. Y primero me confirman a ver si se me llega a escuchar, por favor. ¿Me llegan a copiar todos? Se Quizás por escucha el chat o alguien perfectamente, que se sí. me... ¿Sí se escucha? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por... ¿Me avisas si es que ya podemos comenzar, por favor? Sí, claro, puede comenzar, ingeniero. Adelante. Ok. Gracias. A ver, voy a compartir la pantalla. Me confirman si llegan a ver, por favor, en pantalla. Sí se puede ver, ingeniero. Ok, listo. A ver, comenzamos. Bueno, buenas noches con todos principalmente, igual ya habiendo sido presentado, igual mi nombre es Manuel Sánchez, soy ingeniero civil de profesión y en este caso vamos a tratar sobre la sesión acerca del modelado y coordinación BIM y BDC en obras, ¿no? Utilizando Revit y Navisworks. Como ya había comentado el compañero, bueno, soy ingeniero civil, soy BDC Certificate también por la Universidad de Stanford, ya cuento con experiencia en modelos BIM eh, alrededor de 6 años y como última experiencia laboral actualmente como coordinador bien en Vesco, ¿no? Actualmente en la sesión lo que vamos a tratar básicamente va a ser hablar conceptos de la metodología BIM, aplicación estratégica dentro del sector de la construcción, en el que nosotros estamos abocados, comprender esos principios, tanto de modelado como la importancia de los parámetros, por ejemplo, para el control de la calidad del entregable a construir, ¿no? Básicamente. Y finalmente vamos a revisar rápidamente un caso práctico en la ciudad de Lima, ¿no? Como se muestra acá en la PPT. En principio, ¿por qué hablamos de una era digital, no? O sea, estamos actualmente en la industria, se está desarrollando mucha tecnología, lo cual nos permite a nosotros optimizar procesos, ¿no? Dentro de todos ellos, hemos marcado estos 6 principales, que básicamente es lo que nos está ayudando hoy en día la tecnología, ¿no? A, a nivel de organización, ya sea para proyectos como incluso para empresas, ¿no? Primero tenemos que la eliminación de la barrera geográfica, ¿no? Este tipo de entornos comunes que tenemos ahora, como por ejemplo el ACC, el mismo Revisto, herramientas de coordinación como el Navisworks incluso, permite que la colaboración sea mucho más efectiva, ¿no?
en tiempo real en distintas ubicaciones, ya sean centralizados en un solo lugar, como en obra, por ejemplo, o en distintos lugares del país o incluso de otros países, ¿no? Optimización de la eficiencia. En este caso, buscamos, o lo que busca ya la incursión de la tecnología en estos procesos, es buscar la automatización, ¿no? En muchas cosas, en muchos procesos. Procesos que muchas veces nosotros no mapeamos, ¿no? Eso es básicamente lo que busca la tecnología. El intercambio fluido de información. En este caso, el uso de los entornos comunes de datos, como el Autodesk Construction Cloud, permite que ese intercambio de información sea mucho más centralizado, ¿no? Lo cual nos garantiza un control documentario, un control de la calidad de entregables, incluso de modelos BIM, si es que lo podemos tocar, para una mejor coordinación entre los distintos stakeholders del proyecto, ¿no? Desde etapas muy tempranas, básicamente. La democratización del conocimiento. Eso también es importante, ¿no? Porque debido a que tenemos un entorno común de datos, tenemos acceso a toda la información del proyecto, todos los stakeholders. Es decir, podemos entrar a planos, documentos, especificaciones técnicas, memorias, lo cual permite que todos estemos empapados y todos los participantes estén empapados de la información del proyecto. Eso también es importante hoy en día. La interoperabilidad del software, ¿no? Eso es bastante potente hoy en día, debido a que tenemos, por ejemplo, el OpenBIM, que muestra cierta cantidad de estándares, en la cual, por ejemplo, podemos hablar del IFC, que es el que creo que es el más conocido, en el cual hablamos básicamente de poder llevar de un software a otro la información que es lo más importante, ¿no? No solamente hablamos de un modelo 3D, sino hablamos de la información que está contenida dentro de ese modelo 3D. Eso es lo que pide la interoperabilidad, ¿no? El IFC permite transportarlo, no sé, por ejemplo, si usas Navisworks, Revit incluso, que es el mismo motor de diseño de muchas, bueno, es el más comercial actualmente usado, permite poder utilizarlo en otras plataformas y poder generar coordinaciones de manera fluida y de manera eficiente, ¿no? Y la respuesta inmediata y predictiva, que eso también es bastante importante, que es, bueno, genera una mayor capacidad de reacción, ¿no? Ante cualquier eventualidad, cualquier problema, coordinación. Y eso obviamente ayuda a la toma de decisiones, que es lo que realmente busca también ese tipo de metodologías, ¿no? Ahora, buscamos o bueno, vamos a las claves de digitalización, ¿no? Tenemos estos cuatro puntos: los datos digitales, la automatización, la conectividad y el acceso digital. Cuando hablamos de datos digitales, hablamos de recolección y análisis electrónico de datos, ¿no? Hoy en día tenemos mucha data, mucha información en la mano con la inteligencia artificial, con los entornos comunes de datos. La idea es poder sacar el mayor provecho y que esa información sea procesada de manera práctica, útil y eficiente. Esto es importante para un mundo que se viene y que ya estamos viviendo, ¿no? Digital. La automatización, el uso de las tecnologías emergentes, de crear sistemas automatizados. Hoy en día, por ejemplo, si hablamos del Revit, con el Dynamo, con Python, hay muchas informaciones para poder nosotros generar procesos automáticos. Y eso que evita errores humanos, ¿no? Y eso es importante también, ¿no? Eso nos permite ser más eficientes. La conectividad, igual, con los entornos comunes de datos, tener esa conexión activa, con la información a la mano, sincronización de las actividades, hasta incluso programación de reuniones. Todo ello es importante también para esta nueva era. Y el acceso digital, ¿no? Tenemos muchas plataformas colaborativas que nos permiten acceder de cualquier tipo de, de equipo, ¿no? En este caso, sea una laptop, sea una computadora estática, sea un celular, una tablet. Y tener un buen acceso al Internet nos permite poder tener acceso a toda esa información, ¿no? Una información compartida, centralizada, eh, para todos los que participan en los proyectos, ¿no? Básicamente. Para ello existen retos de transformación digital, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de todas las herramientas que tenemos y todo lo que tenemos hoy en día ya como esta nueva generación digital, pero hay retos igual, como por ejemplo los cuatro que muestro aquí, ¿no? Los ecosistemas integrados, la estandarización transversal, el capital humano especializado, que también es un foco importante a tratar, y la gestión del cambio. Entonces, si leemos detenidamente, hablando de ecosistemas integrados, tenemos el reto principal es poder migrar esos flujos de información fragmentados, ¿no? Migrar de ello, poder nosotros entrar o adentrarnos mucho más a los entornos colaborativos, como les explicaba anteriormente, ¿no? Para evitar reprocesos, retrasos y una mejor coordinación de todos los participantes de los proyectos. La estandarización transversal. Esto es muy importante hablando
de un control de calidad, cuando uno habla, bueno, básicamente de la calidad, habla de poder generar un estándar ya sea de procesos, estándar en la misma empresa, en los proyectos, en la obra en la que estemos, que nos permitan tener todos un mismo foco, un mismo objetivo. Entonces, eso se busca con la estandarización transversal, poder tener o pasar de esa disparidad, como dice acá, de los procedimientos entre los proyectos, distintos proyectos que puede tener una organización y poder generar una base de datos, un estándar de todo lo aprendido, de las lecciones aprendidas, que es muy importante hoy en día, y poder nosotros tener respuestas ante cualquier problema, ya sea a nivel contractual, ya sea a nivel de proceso, o incluso a etapas muy tempranas, ¿no? De la misma concepción del proyecto o de la obra. Eso es bastante importante para tomar decisiones. Luego, también es bastante importante el tema del capital humano especializado. Es muy importante para poder nosotros generar un cambio y poder buscar la adopción de estas nuevas plataformas, tener personas realmente preparadas en las organizaciones, ¿no? En la obra, en el proyecto en el que estemos, para que podamos dar soporte, se pueda dar soporte a toda la gente involucrada en los proyectos de construcción, desde etapas muy tempranas, desde la concepción, el diseño y posteriormente ya con el control documentario y la misma construcción, ¿no? Asimismo, la gestión del cambio. Bueno, todo cambio de época o uso de nueva tecnología, nueva ideología, nuevos pensamientos, siempre sufre este tipo de fenómenos, ¿no? El tema de que algunos están reacios a poder cambiar ese tipo de procedimientos, de pensamientos. Y eso es algo que poco a poco se ha ido mitigando. Hoy en día ya muchas personas hablan y usan medianamente, quizás en una mayor dimensión, todas estas plataformas digitales y se va generando una brecha mucho menor a la que había antes, ¿no? Y eso igual hay que seguir siempre impulsando, generando resultados, sobre todo convenciendo, ¿no? Con esos mismos resultados y la gestión de los datos para poder tener cada vez una mayor estándar dentro de las mismas empresas, básicamente, ¿no? Y que nos permitan poder tener recursos a la mano en los proyectos venideros, ¿no? Y en la construcción, básicamente, ¿cómo controlamos todos estos cambios? ¿O cómo sacamos provecho a la era digital? Ahí hablamos netamente de BIM. Exclusivamente el curso vamos a hablar de procesos BIM usando Revit y Navisworks y en eso nos vamos a enfocar básicamente ahora, ¿no? Ahora, el por qué utilizar BIM. Y bueno, muestro una imagen referencial y básicamente a simple vista, hablando netamente de coordinación, podemos ver qué errores podemos mitigar haciendo un correcto uso de la metodología BIM, ¿no? Hablando netamente de interferencias, de coordinación o algo que nos escape en obra. Y estas cosas, como vemos aquí en las imágenes, no nos pueden pasar hoy en día, ¿no? Ya no deberían pasar. Y no digo que sea imposible que pase, porque cuando siguen pasando, por algo están las imágenes ahí. Pero la idea es que estos errores sean cada vez menores, ¿no? Y generar, obviamente, como mencionaba, una base de datos de los proyectos que tienen las empresas. ¿Qué errores normalmente se cometen, ¿no? Porque la idea es ir mejorando. Y eso es básicamente también lo que hablaba anteriormente, ¿no? Generar una base de datos confiable que permita tomar decisiones a proyectos futuros. Utilizamos BIM porque nos optimiza la comunicación técnica, se mitigan los riesgos en fases tempranas, nos genera o nos permite hacer una gestión integral a nivel de costos y plazos, utilizando herramientas muy potentes como por ejemplo el Navisworks. La industrialización de la construcción. Esto hoy en día se utilizan muchos elementos prefabricados en la construcción, que muchos de ellos son dimensionados desde los mismos modelos BIM. Y teniendo un modelo BIM no solamente a nivel geométrico muy bueno, sino también a nivel de información bastante rico, permite que esta prefabricación de distinta índole, ya sea de concreto armado, solo acero y demás, que podamos tener en la industria, porque hay previgas, hay prelosas, hay preescaleras inclusive, que permite que la construcción sea más ágil, los plazos se acortan. Y eso hace obviamente rica el mundo de la construcción, ¿no? Que estamos evolucionando constantemente. La interoperabilidad y colaboración, como lo mencionaba anteriormente, mejora que todos comprendan mejor el proyecto, que todos estén realmente enterados de lo que sucede, los cambios que se tienen, las reuniones, que todos podamos estar presentes y que todos seamos partícipes de los cambios, ya sean actuales o a futuro, para que pueda haber una mejor sinergia entre todos, ¿no? Básicamente. La automatización de los entregables.
Revit, por ejemplo, permite extraer, bueno, básicamente documentación constructiva, ya que permite hacer planos, sectorizaciones, hacer un control rápido de lo que realmente se va a hacer o se va a ejecutar en obra en ese momento, por ejemplo. Y eso permite que los entregables puedan salir de una manera más eficaz y más rápida, ¿no? La democratización de la información, como lo había mencionado antes también, esto permite poder tener la capacidad de visualizar el proyecto de una manera mucho más integral con la documentación técnica en el entorno común de datos, ¿no? Y ahora, netamente hablamos de la definición de lo que es BIM. Según la ISO 19650, que básicamente es el estándar internacional de la gestión colaborativa de los proyectos, nos indica que el uso de BIM es básicamente una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, proporcionando una base confiable para la toma de decisiones. Y acá es bastante importante no quedarnos solamente en lo digital a nivel visual, sino también eh, el hecho de generar la información necesaria, debido a que, ¿para qué nos dice, según la ISO, que sirve el BIM, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Y tú cómo tomas decisiones? No solamente viendo una imagen 3D, sino teniendo la información correcta dentro de ese modelo 3D. Y eso es lo que hace a BIM bastante potente. El flujo de información tradicional, bueno, en el que estábamos inmersos anteriormente, se tenía una información bastante desorganizada, como se ve en la imagen, ¿no? Eh, ya sean los arquitectos, los ingenieros, los especialistas técnicos, incluso los mismos clientes, que solamente se daban básicamente la potestad de hacer el proyecto, pero ellos muy probablemente no estaban enterados de qué se hacía y qué no, ¿no? Muchas veces la información no era cruzada, no era centralizada. Entonces se tenía una comunicación fragmentada, el intercambio de punto a punto, es decir, de proyectista a proyectista, de especialista a especialista, sin generar un entorno básicamente común entre todos, ¿no? Y eso nos lleva a un riesgo de desactualización, ¿no? A un punto alguien se puede olvidar de mandar un documento a otro, o el plano, o el modelo, si se tiene el modelo, y eso genera obviamente ciertos problemas, ¿no? Desde mismas etapas tempranas se comienza a generar problemas que se arrastran hasta las obras, ¿no? Y es por ello que se generan muchos RFIs, eh, retrabajos, y todo afecta económicamente, pues, ¿no? Y lo que propone el flujo de información BIM es totalmente distinto, ¿no? Una gestión centralizada, como se ve en la imagen, que permite una colaboración eficaz de todos los stakeholders que están inmersos dentro del proyecto. El enfoque en el ciclo de vida, poder tener la coordinación efectiva para poder saber cuándo utilizar el modelo BIM, desde las etapas tempranas, dentro de la construcción, incluso luego en operación y mantenimiento, ¿no? Y para esto es importante, y como también está en la imagen, el tener un personal capacitado, que en este caso es el BIM Manager, quien puede poder generar primero ese entorno común de datos y tener la capacidad de poder dirigir a todo ese equipo, ¿no? Y que todos podamos estar inmersos, generar colaboración efectiva dentro de ese entorno común de datos y que la propuesta constructiva sea cada vez mejor, ¿no? De mejor calidad. Luego de ello, tenemos, bueno, esta es una curva de esfuerzo con las etapas de los proyectos. Esta es la curva de McLeamy, que básicamente en la línea, bueno, el color verde, que es el flujo de trabajo BIM, nos muestra que el esfuerzo dedicado dentro de este flujo de trabajo BIM, si es que nosotros realmente ponemos ese esfuerzo dentro de la etapa de diseño, posteriormente el esfuerzo va a ser mucho más manejable, mucho más llevadero. Eso nos permite menor tiempo, menor esfuerzo para generar documentación constructiva, menor tiempo, menor esfuerzo para poder generar información realmente para ejecutar en obra en ese momento, pasando por sus ensayos, pasando por reuniones semanales en obra y demás, que nos permita que el curso de la construcción, ya efectivamente hablando, sea mucho más llevadera, ¿no? Generando menor esfuerzo dentro del equipo, y obviamente un mayor entendimiento dentro de todos, ¿no? A diferencia de los otros flujos de trabajo que se tienen, que se generan esfuerzos muchas veces muy en pico en etapas muy tempranas, como también muy en pico en etapas ya posteriores, en operación y mantenimiento. Lo cual, si es que nosotros podemos observar, pues genera obviamente mayores costos en alguna etapa del proyecto, ¿no? Y eso no es nada amigable para lo que busca, bueno,
básicamente el modelo de negocio que tienen las inmobiliarias, las constructoras eh, y personas que se dedican al rubro de la construcción, básicamente, ¿no? Ahora, es importante entender también que el modelo BIM, muy aparte de tener esa capacidad geométrica que nos brinda, de poder tener un visor importante de lo que posteriormente sería el producto a entregar, es importante también llenarlo de información. Eso realmente es un modelo BIM. Y es por eso que es Building Information Modeling, ¿no? Hay que hacer énfasis en ese I, en esa I de Information. Es potente e importante saber que mientras más información, obviamente de calidad, que le coloquemos al modelo, eh, mayor control y gestión vamos a tener dentro del mismo, ¿no? Ya sea con parámetros que utilicemos, ya sea con la materialidad que puedan tener los elementos. Por ejemplo, la sectorización, que es lo que mayor se usa, ¿no? Colocar el sector, el nivel, la fecha de ejecución y demás, que permiten tener un control de obra mucho más efectivo. Y eso es lo que realmente hace importante el modelo BIM. No solamente tenerla, porque de por sí tener el modelo a nivel visual es bastante importante también, porque debería comprender de qué trata el proyecto. Pero lo que te va a ayudar a hacer realidad ese proyecto es la información que nosotros coloquemos ahí. Igual, volvemos a la ISO y haciendo énfasis en la información. La ISO 19650 establece que el modelo de información se compone de un contenedor de información estructurada. Y hablando rápidamente, ese contenedor de información estructurada para nosotros sería el modelo BIM. Y si el modelo no tiene esos datos necesarios, no cumple con lo que menciona la ISO, por lo tanto, no va a ser útil. Va a ser solamente un modelo. Y listo, un modelo 3D, no un modelo BIM. Eso se traduce en lo siguiente, ¿no? Si no aprendemos a gestionar la información del modelo, vamos a tener obviamente un modelo 3D, solamente eso, como una maqueta más costosa y perderemos no solamente tiempo, sino también dinero, esfuerzo, recursos y demás. Luego de haber pasado por la terminología y lo que realmente como definición tenemos de que lo que es BIM, quiero insertar aquí en esta clase básicamente el término BIM Wash, ¿no? Y con esto hacemos referencia a lo siguiente. Como tenemos el BIM Claim, que básicamente es el marketeo, las promesas que uno puede hacer para brindar un servicio BIM, y tenemos del otro lado la competencia real que podemos tener, ¿no? Y si nosotros tenemos un desequilibrio entre el BIM Claim y el BIM Competency, se genera el BIM Wash, el llamado BIM Wash, que se entienda como hacer una promesa falsa, ¿no? O sea, hacemos publicidad. Bueno, hay muchas empresas que pueden realizar lo mismo, ¿no? Que puedan decir que generan un modelo BIM bastante integrado, con competencia de poder generar 4D, 5D y demás. Sin embargo, no tienen la capacidad, no solamente a nivel de recursos, sino a nivel de experiencia para poder generar ello. Lo que posteriormente se traduce en el BIM Wash, ¿no? Básicamente. O sea, no quiero llamar de otra palabra, pero básicamente sería como un engaño, ¿no? Y eso es lo que no se busca en este sector, y más aún nosotros yendo en camino a poder generar una madurez BIM mucho más efectiva de aquí hasta el 2030, ¿no? Según lo que menciona el plan BIM. Entonces, para nosotros es importante poder generar una curva de aprendizaje, así como se ha venido generando hasta ahora, que permita que los proyectos sean mucho más eficientes a todo nivel. Y eso se traduce en poder ser o encontrar menos empresas que sean BIM Wash, menos profesionales que sean BIM Wash, y poder realmente generar información fidedigna, confiable y obviamente eficaz, ¿no? Que es lo que busca todo cliente. Y eso deberíamos apuntar todos, ¿no? Como profesionales. Ahora pasamos a esta gran pregunta, ¿no? Y esto ocurre a todo nivel, no solamente en el sector de la construcción, sino en todo tipo de organización. No todos los profesionales, personas que están inmersos dentro de una organización van a entender lo mismo, en distinto rubro, en distinto aspecto, en distinto nivel. Quizás todos trabajan hacia un mismo objetivo, pero no todos entienden lo mismo, ¿no? No sé si me dejo entender, pero la idea es esa, ¿no? Nosotros podamos que todos apunten, al menos con este tipo de metodologías tan ágiles que tenemos hoy en día, que si es que tenemos el foco realmente en común todos, muy al margen de que podamos no entender lo mismo, la idea es que realmente sí apuntemos al mismo objetivo, ¿no? Pero eso no va a ser tan sencillo si es que no tenemos, como mencionaba también anteriormente en las diapositivas iniciales, el tener una persona realmente
capaz de poder integrar todos estos procesos, todas estas personas y generar esa sinergia, ¿no? No solamente a nivel de proyectos, sino también a nivel organizacional, que es lo que se busca a futuro, ¿no? Que las organizaciones realmente tengan esa capacidad, ¿no? No solamente en proyectos aislados, sino como organizaciones. Y esta persona que bueno, debería y tiene que ser la encargada de impartir ese tipo de ideología, nuevos pensamientos y poder tener la capacidad de generar esa sinergia entre todos los colaboradores o participantes de los proyectos es el BIM Manager, ¿no? Y el BIM Manager es el profesional responsable de liderar esa estrategia de implementación y la gestión de la metodología BIM, ya sea en un proyecto o en una organización, que es obviamente el objetivo final, ¿no? Que la organización realmente tenga esa mentalidad. ¿Y qué competencias debe tener esta persona, este profesional? Debe tener estas competencias, ¿no? Poder gestionar de manera adecuada los estándares. Hay varios estándares internacionales a los cuales también lo usan como referencia dentro del Plan BIM Perú que tenemos, la Guía Nacional BIM, y una de ellas, como ya lo había mencionado, es la ISO 19650. ¿M? Entonces, ese líder BIM, ese gestor BIM, debe tener la capacidad de poder tener en cuenta y saber al pie de la letra o de repente en su mayor dimensión de qué tratan esos estándares, de manera que se pueda generar esa sinergia tanto a nivel de información como a nivel de personas, ¿no? Que es lo que también busca este tipo de metodologías. La coordinación multidisciplinaria tiene que tener esa capacidad de poder generar sinergia con todos los proyectistas, el cliente, que es muy importante y debería estar siempre en sinergia con toda la toma de decisiones que realmente se toman en los proyectos. El control de la calidad, es decir, poder tener la capacidad técnica de meterse o revisar en el modelo y ver que no cumplan quizás con nuestras normas técnicas, ¿ah? Incluso con los estándares, como por ejemplo la ISO 19650, como lo vuelvo a mencionar, y demás. Eso es importante que lo pueda tener. Y la gestión del software, ¿no? Como menciono, el BIM no es Revit, BIM no es Navisworks, BIM no solamente es eso. Realmente hay mucho software BIM que podamos utilizar. Y el profesional, como el BIM Manager, debe tener la capacidad de poder elegir el mejor software que funcione mejor con el proyecto a realizar, ¿no? Por ello hablamos de esto, ¿no? Como mencionaba, el tema de los estándares. Hay empresas, organizaciones, institutos que ya plasman en sí a nivel interno organizacional sus propios estándares, ¿no? Y esto permite tener obviamente una información más clara, más precisa, que permita poder tener un mejor control de la calidad de los proyectos que puedan realizar y que toda la organización utilice ello, no solamente un proyecto, ¿no? También el BEP, el cual es muy importante que el BIM Manager lo pueda manejar de manera correcta. El BIM Execution Plan, o el plan de ejecución BIM, como también lo conocen, el PEP, en el cual pues se tienen estos tópicos, ¿no? De poder identificar metas, los procesos, el desarrollo del intercambio de información que va a haber en el proyecto o en la organización, la definición de infraestructura para la implementación BIM. Entonces, todos estos puntos, estos tópicos deberían ser realmente dominados y perfeccionados cada vez más por el líder BIM de la organización, ¿no? Como mencionaba, el Plan BIM Perú, que básicamente se rige de la ISO 19650 y también apoyado de la Guía Nacional BIM para asegurar que los proyectos sigan estándares de calidad mundial, ¿no? Entonces, igual ahí está el link, está para información abierta, todos podemos entrar a leer el Plan BIM Perú y los usos BIM, ¿no? Los usos BIM son muy importantes si hablamos de estándares de calidad, porque ya son básicamente métodos de aplicación establecidos, específicos de la metodología BIM. Esto realmente es bastante importante. Hoy en día, actualmente, lo que menciona también nuestra Guía Nacional BIM, tenemos 28 usos BIM en nuestra Guía Nacional BIM, eh, los cuales los voy a mostrar a continuación. Tenemos estos 28 usos BIM para las distintas fases del ciclo de inversión o de vida de los proyectos, ¿no? Desde la etapa de la concepción, la elaboración del mismo expediente, la ejecución del proyecto y ya la operación, el funcionamiento del activo, ¿no? En verde están marcados los usos iniciales, por lo que se están usando actualmente nosotros con mayor
con mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento de condiciones existentes. Hoy en día con la tecnología se pueden hacer levantamiento de condiciones existentes con drones, poder integrarlo con el modelo BIM, eh, generar un mejor conocimiento de a dónde vamos a ejecutar el proyecto. El diseño de las especialidades, que es lo que se hace, ¿no? O sea, los proyectistas hacen sus planos, algunos tienen, casa de diseño tienen sus mismos modeladores BIM, sus mismos coordinadores BIM, que ya te generan esa documentación de manera no solamente 2D, sino también en 3D, ¿no? Con información importante. La elaboración de la documentación, igualmente, la coordinación de la información, que es para lo que es importante también hacer una buena sinergia entre Revit y Navisworks, por ejemplo, para tener una buena coordinación, no solamente a nivel de modelos, sino también a nivel de personas. La estimación de las cantidades y los costos, la revisión del diseño, la detección de las interferencias, la planificación es de la fase de ejecución, por ejemplo, también, y el modelo de información ASBIL, ¿no? Que sería básicamente, una vez que terminemos la ejecución física del proyecto, el entregable final para poder tener un mejor control de la etapa de funcionamiento del activo, ¿no? La operación y mantenimiento, básicamente. Aquí hay algunas imágenes de ejemplos de los usos BIM que he mencionado, levantamiento de condiciones existentes, como se ve ahí, con drones, el diseño de las especialidades, básicamente el modelado de las mismas casas de diseño, la elaboración de la documentación constructiva, la visualización misma 3D, que es bastante importante para entender los proyectos, la revisión y detección de interferencias, y luego pasamos a hablar del level of development, ¿no? El nivel de desarrollo que puedan tener los distintos modelos BIM. Este es, de acuerdo al estándar americano, tenemos el del 1 al 500, teniendo como referencia, al menos a nivel organizacional, en algunas organizaciones o proyectos lo usan acá en el Perú, el lot 350 para poder generar un modelo construible, básicamente, ¿no? Es el modelo necesario para coordinar, para la coordinación de los elementos, elementos cercanos, otras especialidades, y poder generar información constructiva, ¿no? Para obra. Básicamente sería ello. Ya hablando un paso más del lot 400, ya tendríamos un modelo para una prefabricación, ¿no? Que es, en algunos casos se está utilizando, como mencionaba al inicio también, tener modelos listos para generar esa prefabricación, ¿no? De una manera más adecuada, más precisa, ¿no? Generando menores retrabajos y llevando un elemento de calidad a obra, ¿no? Y el LOT 500 vendría a ser ya el modelo Atwheel que mencionaba anteriormente, ¿no? Y ya básicamente es un gemelo digital de lo que tenemos en campo, lo que tenemos en obra, lo que permite hacer una menor, o bueno, menor esfuerzo para la gestión de activos posteriormente en la etapa de operación y mantenimiento. En cambio, si nos metemos netamente de lleno a lo nacional, a la guía nacional BIM aquí en el Perú, eh, lo define no del lot 100, lot 200, sino del lot 1 al lot 5. Esto está más alineado a lo que menciona la ISO 19650, teniendo bueno, elementos representados de forma conceptual, solamente de forma genérica, ya elementos representados a nivel geométrico de forma definitiva. Igual el lot 4 es muy semejante al lot 400, que habla de ya un modelo básicamente preparado para poder utilizarlo como modelo de prefabricación, por ejemplo. Y el lot 5, que básicamente sería el modelo ASBIL, ¿no? Tiene cierta paridad. Hay algunos términos nada más que son quizás un poco distintos, de acuerdo, como mencionaba antes, ¿no? Era la norma, bueno, el estándar americano y este estándar nacional, ¿no? Básicamente, alineado a la 19650. Y el nivel de detalle, estábamos hablando del nivel de desarrollo, ahora hablamos del nivel de detalle, el nivel de detalle de la información, básicamente. eh, Habla netamente del hoy 1 al hoy 5, ¿no? Y aquí hablamos netamente de la información que va a estar dentro del modelo, no solamente hablamos a nivel geométrico, de dimensiones o libre interferencia, sino que tenga la información suficiente para poder generar un modelo construible, ¿no? Y en este caso hablamos, por ejemplo, del hoy 3 o la suficiente información para el diseño, la suficiente información para la construcción en el hoy 4 que hablamos, si hacemos paridad con el lot 4 habla de la prefabricación, ¿no? Entonces, si es que hacemos esa combinación de esos dos
términos importantes que hablamos entre LOT y LOI, podamos realmente tener la información rica y el nivel de información necesario como es el LON, ¿no? Que todo esto es basado en la Guía Nacional BIM. Todo esto lo podemos encontrar en la Guía Nacional BIM, a nivel de repente explicado de manera mucho más detallada, de la forma en la que se tienen o se buscan ejecutar los proyectos de aquí a, a un futuro, ¿no? Ya no tan lejano como es el 2030, ¿no? Y para todo lo que había explicado anteriormente, es importante lo siguiente: tener esta interoperabilidad entre Revit y Navisworks, ¿no? Que es básicamente lo que va a tratar el curso. Revit hay que identificarlo muy importante como un motor de diseño. Es un motor de diseño bastante potente de todo tipo de especialidad, especialmente estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas. También se puede hacer topografía, quizás no a un nivel tan preciso como otros softwares, pero también se puede integrar esa, esas condiciones, ¿no? Condiciones existentes. Por ejemplo, como hablaba del entorno, ¿no? A donde vas a construir. Con drones podamos tener la topografía del modelo de manera más precisa y poder gestionarlo de manera adecuada, ¿no? Con lo que estemos proyectando. Adicionalmente, debe servir como una base de datos, igual haciendo énfasis en lo que mencionaba la 19650, ¿no? El tema de poder tener un modelo de información más que un modelo 3D. Entonces, ese modelo de información tiene que ser tanto amigable visualmente como el modelo 3D como tal y con el nivel de información que podamos tener inmerso en el modelo, ¿no? Y con respecto a Navisworks, ya habiendo nosotros colocado la información suficiente en el modelo BIM, en el software Revit, por ejemplo, tener un control, una gestión, poder auditar los modelos de manera más eficaz en Navisworks, haciendo coordinaciones, generando revisiones periódicas, haciendo sesiones ICE, por ejemplo, discusiones, propuestas de diseño, y lo que vamos a ver, por ejemplo, en el curso, ¿no? Que es el uso de la simulación constructiva, poder nosotros también tener un control del modelo a nivel de materialidad, incluso de costos. Es importante poder tener esa información dentro del modelo para que nuestra gestión y coordinación en Navisworks sea mucho más eficiente y nos genere realmente información para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en Revit, esta es una imagen extraída de un proyecto que básicamente podemos ver, ¿no? En el apartado de Construction todos los parámetros compartidos que se puedan generar, ¿no? Dentro, ya sea del mismo proyecto o organización, y con una adecuada gestión de la información, llenado de parámetros y demás, podamos pasar posteriormente a, por ejemplo, este tipo de entregables, ¿no? O este tipo de condiciones, por ejemplo, de la sectorización, ¿no? Podamos generar documentos, o, bueno, documentos constructivos, básicamente, con este nivel de detalle, ¿no? Que permita que la etapa de ejecución sea mucho más eficaz, mucho más rápida también, y que puedan entenderlos todos, ¿no? Esto obviamente pasa por procesos ya establecidos, sesiones ICE, reuniones con los involucrados, ¿no? De calidad, producción, OT, mismo área BIM, que puedan todos estar de acuerdo con este tipo de sectorización, inclusive el proyectista, ¿no? Que también tienen que validar la sectorización que se pueda proponer en campo, ¿no? Porque siempre estamos en constante actualización y mejora, ¿no? Y con respecto a Navisworks, que es ya va a ser nuestra herramienta de coordinación, de auditoría, de gestión de los modelos, es importante también mencionar los formatos que tenemos en Navisworks. Tenemos formatos NWC, NWF y NWD. Y para no llenar tanto de teoría, básicamente lo he puesto como función lo siguiente, ¿no? El puente o nexo de esa exportación de Revit a Navisworks va a ser nuestro cache file, que es el NWC, que va a ser quien nos permita, ¿no? El recurso, el formato que nos permita poder llevar ese modelo de información desde el Revit a Navisworks, para posteriormente, en el NWF, cuando lo pasemos ya de haber exportado todos nuestros modelos BIM de distintas especialidades a Navisworks como formato NWC, poder integrarlos dentro del NWF, hacer las coordinaciones necesarias, quizás guardar algunos puntos de vista, guardar algunos sets que se le llama el tema de conjuntos, por ejemplo, para poder hacer sectorizaciones, controles de campo y demás, para finalmente
poder hacer un entregable, que es el NWD, y ya sería el documento mucho más amigable, menos pesado, que permita poder ser trasladado a distintas, eh, básicamente responsables o participantes del proyecto, como por ejemplo el cliente, para que pueda tener una visión integral de esa información, no solamente a nivel 3D, sino también con la información que les comentaba, ¿no? De información constructiva. Es bastante importante también entenderlo, ¿no? Porque es el proceso que vamos a seguir también para hacer la exportación a Navisworks. Este, por ejemplo, es una imagen del proyecto que se va a realizar en el curso. Básicamente es una edificación de 9 pisos. Este es el visor que tiene Navisworks, por ejemplo, ya habiendo integrado todas las especialidades. Y como se ve, si tenemos un árbol de selección, una vista de propiedades que nos permite poder insertarnos en el modelo, poder picar a cualquier elemento que podamos nosotros querer observar de información y se nos va a abrir ventanas, propiedades, ya sea a nivel de niveles, materialidad y demás. Todo lo que nosotros hayamos colocado en Revit, poder tener ese control de la información dentro de acá, ¿no? Con un motor quizás gráfico un poco más rápido, que no se cuelgue tanto, probablemente como en Revit si pasa cuando hacemos un modelo federado, ¿no? Aquí, por ejemplo, unas imágenes del modelo estructural en Revit, por ejemplo, en el lado izquierdo, modelo federado en Dalux, por ejemplo, esta es una plataforma también que se está usando también en el mercado nacional, quizás no tan comercial como lo es este Revit y Navisworks, que también permite tener modelos integrados, revisiones, controles de calidad y demás. Un visor bastante muy bueno. Eh, y básicamente nos permite poder tener un control, no solo a nivel eh, visual, sino también a nivel de información, porque también te permite exportar los modelos con la información que tú le has introducido dentro del modelo, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrar aquí rápidamente a lo que me refiero. Por ejemplo, así, ¿no? Este es el visor que nos permite tener esa herramienta de los que le comento, ¿no? Y que igual podemos insertarnos en el modelo, eh, poder darle clic a la pantalla de manera adecuada, poder nosotros gestionar la información que nosotros le hemos colocado dentro del modelo, por ejemplo aquí. Y podemos ver, ¿no? Que es una columna, el volumen, que básicamente te lo bota por defecto el mismo Revit, saber en qué piso está, el nivel, en la etapa y demás, ¿no? Que nos permita a nosotros poder tener un mejor control de lo que estamos viendo, ¿no? Y tomar decisiones. Esto, por ejemplo, es bastante potente si tenemos sesiones ICE, reuniones con el cliente, que permita tener un visor mucho más amigable y que esto también ayuda obviamente a la toma de decisiones, ¿no? Esto también es importante mencionarlo. Bueno, pasando básicamente a- aquí, porque si bien es cierto que hacer énfasis también que es modelado de coordinación y VDC con obras, para obras con Revit y Navisworks, voy a hablar también un poco de lo que es VDC realmente, ¿no? Y cómo podemos sacar provecho a este tipo de metodologías, de procedimientos para, para la gestión de los proyectos, ¿no? Hoy en día. Vamos a cambiar de presentación aquí. ¿Y qué es BDC, no? BDC es una metodología de trabajo colaborativa que nos permite utilizar herramientas que hoy en día las podemos llamar innovadoras, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de procesos, que permite que los proyectos sean de alto rendimiento, ¿no? Y poder alcanzar los objetivos del cliente final. Y yo entiendo y se entiende también a BDC como el director de orquesta de todo ello, ¿no? Pues nosotros tenemos mucha información, por ejemplo, con el modelo BIM, con la coordinación de Navisworks, con la interoperabilidad que cada vez es mucho mayor con otros softwares y permite que podamos alinear toda esa información con las personas, con la herramienta y los procesos, ¿no? Procesos establecidos que deberían ser diseñados por los profesionales en cada organización o en cada proyecto, ¿no? Y saber qué herramientas utilizar y también poder hacer entender a las distintas personas el objetivo final, ¿no? El foco, la meta a la cual llegar para poder nosotros tener un orden de los proyectos, ¿no? Básicamente. Es importante también si hablamos de BDC, el pilar de BDC es el framework de BDC, que básicamente es el siguiente, el BDC Framework, ¿no? Que nos habla
desde el objetivo del cliente, que está en el tope, objetivo de proyecto, es lo que sigue, y después el triángulo, los pilares de este BDC, ¿no? Que son ICE, VIA y PPM. Y si nosotros estamos hablando ahorita de metodología BIM, coordinación y demás, me voy a centrar básicamente en lo que probablemente esté muy inmerso hasta ese tipo de metodologías, ¿no? Que por ejemplo es en VIA. VIA tiene esas siglas de visualización, integración, automatización. Cuando hablamos de esa integración de esas tres pilares en VIA, la visualización, por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo BIM rico en información 3D, en información constructiva, información suficiente para poder llevar esta entregable a obra, tenemos todos los pilares que nos pide VIA. Tenemos la visualización, por lo que es rico tener el modelo 3D realmente en una reunión y demás. Tenemos la integración de todas las disciplinas, porque podemos tener un modelo federado bastante rico, libre de interferencias, o al menos interferencias detectables dentro de la etapa de diseño, por ejemplo, ya que hacemos de repente o realizamos o queremos realizar bien en etapas tempranas. La automatización. Hoy en día tenemos herramientas como bueno, el Python, el mismo Dynamo, que permiten hacer automatizaciones dentro del mismo modelo Revit, el modelo BIM, generar opciones de diseño, replanteos en obra. Todo esto podemos tenerlo realmente en el modelo BIM. Pero sin embargo no queda ahí. Cuando hablamos de vía, tenemos visualización, podemos tener cualquier elemento gráfico, visual, que nos permita entender el proyecto, ¿no? Puede ser un plano, una imagen, una foto, un video de un dron. No nos limitamos en BDC tener netamente solamente como el modelo BIM como única fuente de información. Obviamente sería lo ideal, porque para eso también estamos en este curso, es cómo se ha desarrollado el proyecto que también vamos a ver con este enfoque, ¿no? Utilizar el modelo BIM como realmente este pilar de vía que nos permita tener, ¿qué cosa? Sesiones AI más eficientes, por ejemplo, porque aquí estamos hablando de estos tres pilares, ¿no? De vía, ICE y PPM, que es Project Production Management. Y con ICE, si tenemos un modelo realmente construible a nivel de información y también información gráfica y no gráfica, ¿no? Podamos tener sesiones 6 mucho más ricas, ¿no? Realmente las sesiones 6 se han diseñado o tienen que ser diseñadas para resolver problemas, para generar no discusión, sino generar acuerdos, para poder tomar decisiones adecuadas para el proyecto y que todas las personas que estén o formen parte de las sesiones 6 realmente sean personas con toma de decisión, ¿no? Porque la idea es salir de ahí con decisiones tomadas, no con más dudas o no con pendientes, que lo pueden haber, pero deben ser mínimos, porque eso es lo único indicador o uno de los indicadores que nos diría que nuestra decisión AIS ha sido realmente exitosa, que realmente salgan con toma de decisiones. Y qué mejor que tener el modelo bien realmente bien estructurado para generar esa toma de decisión en las sesiones AIS. Y hablando netamente PPM, que es el Project Production Management, básicamente acá nos centramos en el proceso. Aquí los profesionales, ya sean a todo nivel, que sea el ingeniero de producción, el mismo responsable bien de la obra y demás, debe tener la capacidad de poder saber qué proceso está siguiendo para poder generar esos entregables finales dentro de la organización, ¿no? Y dentro de ese proceso que muchas veces no nos damos cuenta porque aquí no nos ha pasado en algún momento que vas a tu centro de labores y solamente trabajas lo que lo ves todos los días, ¿no? Y muchas veces no nos detenemos a pensar el proceso real que realmente seguimos en nuestras labores diarias, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿En qué nos tomaba más tiempo? ¿En qué no nos tomaba más tiempo? Que si debemos cambiar algo quizás para hacer más eficaz el trabajo. Algo tan simple como ese mapeo de un proceso cotidiano, como es en nuestro centro de labores, nos permite tener un mapeo importante de lo que realmente estamos haciendo. Y esto si lo llevamos a obra, nosotros detenemos un momento en una sesión ICE, en una reunión con el cliente, con el mismo residente de obra o demás, y mostrar realmente el proceso que realmente seguimos y detectar en qué estamos fallando. Eso realmente hace que el proyecto, la organización, pues genere una mejora continua, ¿no? Una mejora continua no solamente de una actividad, sino de un proceso. Pero un proceso no se soluciona o no se mejora sin la participación eficaz de todas las personas involucradas,
que todos estén de acuerdo con ese proceso, que todos estén inmersos en ese proceso y que todos tengan una actividad clave dentro de ese mismo proceso. Y solo así, juntando estos tres pilares, a nivel de proceso, a nivel de integración de la información, visualización, automatización, y tener sesiones ahí bastante efectivas, como lo había mencionado, nos va a permitir realmente cumplir con ese objetivo, ¿no? Que en este caso, primer escalón, el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto puede ser muy variable, de todo tipo, pero BDC te menciona lo siguiente. Debe ser construible, acá dice buildable, donde dice project performance, construible, debe ser seguro, safety, que bueno, que impacte positivamente dentro del costo del proyecto a nivel de programación, es decir, tiempos y calidad. Siempre debemos asegurar que los objetivos de proyecto que podamos tener dentro de un marco BDC deban cumplir con todos o con algunos de estos indicadores que mencionaba acá, para que realmente sea un proyecto y en busca de ser un proyecto de alto rendimiento, ¿no? Y finalmente, que es a lo que finalmente debemos llegar todos cuando podamos aplicar BDC en algún proyecto, es poder cumplir con la expectativa del cliente, ¿no? Y el cliente ve así como realmente, como, bueno, podría ser el inversor muchas veces, la misma inmobiliaria y demás, pero ve así como el cliente, el usuario final, básicamente, ¿no? Y para ese usuario final al cual nosotros vamos a satisfacer una necesidad, debemos entregar un proyecto o una obra, un edificio, o el proyecto que entreguemos debe ser primero usable, operable y sostenible, ¿no? Debe ser sostenible en el tiempo. Solo así, con esos tres o uno de ellos, nos acercamos cada vez a tener proyectos realmente de alto rendimiento, como lo menciona también el CIFE, que básicamente es en la Universidad de Stanford, que, que plantea este BDC Framework y que se va actualizando constantemente. Anteriormente se tenía otro enfoque, quizás en el tema de vía, antes se llamaba BIM, por ejemplo. Y BIM, obviamente, como lo habíamos visto, solamente hace tema al uso de herramientas BIM. Sin embargo, vía ya es más amplio. Podemos utilizar cualquier herramienta que nos permita tener visualización, integración, automatización. No solamente quedarnos en metodología como la metodología BIM. Podemos utilizar todo lo que tengamos a nuestra disposición con tal de que estos tres pilares funcionen de manera adecuada, que sean siempre interconectados, de poder generar KPIs, controles y cómo controlamos ese tipo de información teniendo indicadores, ¿no? Y esos indicadores tienen que ser manejados por nosotros mismos, por los profesionales, que nos permitan darnos cuenta cuando estamos fallando. Y aquí vamos, y voy a mencionar, por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo básicamente de lo que estaba conversando ahorita, de una implementación, por ejemplo, VDC. Por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Este básicamente es un paper académico, relativamente hablando, muy reciente, es reciente de fines del año que hemos terminado últimamente. Y el título es el siguiente, ¿no? VDC resolvió el 95% de los reportes en sesión de SAIS y eliminó el 100% de los conflictos en núcleos estructurales y tuberías de desagüe, ¿no? Esto, básicamente la implementación VDC que yo realicé. Igual, aquí como se menciona, está el marco VDC, el VDC Framework que les comentaba, habiendo integrado estos tres pilares que nos indica VDC, teniendo realmente valores numéricos, valores que nos permitan darnos cuenta en qué estamos mejorando, en qué no hemos mejorado. Y esa es la única forma de tomar decisiones dentro del camino, ¿no? Porque BDC no solamente es algo conceptual, sino tener en cuenta que puede ir variando, ¿no? Como por ejemplo, si es que alguno ya tiene más experiencia de repente utilizando metodologías BIM, como es el BEP, ¿no? El BEP es un documento vivo, que de acuerdo a las fases o etapas del proyecto que vamos pasando, ese documento va cambiando, porque hay otros objetivos, porque hay otras necesidades. Lo mismo pasa con el barco BDC, puede cambiar infinitas veces. La idea es que esos cambios que tú hagas realmente sirvan dentro de la etapa en la que se encuentra el proyecto, ¿no? Ya sean etapas tempranas, por ejemplo, esta implementación se realizó en una etapa de preconstrucción y por eso es que la enfoqué netamente en resolver problemas, ¿no? Para que nosotros podamos llegar con información constructiva mucho más manejable dentro de obra. Y por ejemplo, hace también en el principio de la sesión hablaba de mucho de generar esa base de datos de información para poder mejorarla en todos los proyectos, ¿no? Y algo que había pasado en otros edificios por ejemplo, de este proyecto, en este caso del Céntrico Club, de la empresa Vesco,
que es como se utiliza el sistema de plateas a nivel de fundación o cimentación. Se tienen conflictos entre los núcleos estructurales y las tuberías de desagüe de descarga, ¿no? Que cargan hacia el alcantarillado exterior, hacia las cajas de registro que tenemos en los perímetros de los edificios. ¿Qué pasaba? Que ya en dos torres anteriores se había tenido conflicto en campo con esto, de este tipo, ¿no? O sea, las tuberías realmente pasaban al medio de los núcleos estructurales y recién la solución se encontraba cuando estaba en campo, ¿no? Generando obviamente un retraso en la programación, en el cronograma. Y entonces dije, bueno, si ha ocurrido ya en dos torres, bueno, en la que viene no debemos fallar en eso, ¿no? Y se buscó básicamente resolver eso. Y lo resolvimos al 100%. Se resolvió, obviamente, integrando sesión de 6, como se ve ahí, una pequeña imagen, no sé si lo puedo agrandar, pero una sesión ahí en la que estoy yo, está la pantalla básicamente mostrando el modelo BIM, los planos, todo lo necesario para que esa información constructiva realmente sea avalada por todos no solamente por el proyectista, sino también por los mismos ejecutores, ¿no? Los mismos subcontratas que puedan ejecutar la tarea de colocación de tuberías y el otro del armado del acero, ¿no? Entonces, todo ello ha sido satisfactorio realizarlo utilizando VDC, este marco que está acá, que lo muestro, y permite, obviamente, con la ayuda de tener un modelo bien bastante bien integrado, con información realmente suficiente, poder generar esos resultados positivos, ¿no? Y adicionalmente, igual acá muestro una imagen, acá se ve el modelo 3D. Por ejemplo, acá, por ejemplo, integré mucho la plataforma Dalux para hacer mis sesiones SAIS porque me parecía mucho más amigable, tanto a nivel gráfico como a nivel de dispositivo, ya que puedes entrar de tu celular, tablet, de cualquier lugar, y con un motor gráfico muy bueno. Y todas las sesiones 6 se llevaron a cabo con este software, ¿no? Obviamente exportando el mismo modelo Revit. Y en Navisworks se realizaban las class detection, básicamente, que te permitió ubicar rápidamente dónde estaba generando aún esos choques entre la tubería y bueno, básicamente el acero, ¿no? Ahí se ve, si hago un zoom, las mallas de acero modeladas, tanto las verticales como incluso la- las parrillas de acero de la platea que eran inferior y superior, y todas las tuberías de negro que eran las tuberías de desagüe que pasaban. Finalmente llegamos a detectar, como se ve en esta imagen inferior, todos los puntos de choque y poder solucionar, integrando en las sesiones SAIS al proyectista estructural, instalaciones sanitarias y al misma contrata de encargada de realizar la tarea para poder buscar la mejor solución, ¿no? Y con ICE, y también es importante mencionar esto también para tenerlo en cuenta, se realizaron 5 sesiones ICE dentro de ese pequeño proceso de preconstrucción y yendo desde la primera hasta la última que tuvimos, se tuvo estos indicadores, ¿no? Tener la solución de los reportes, en este caso le llamamos a nivel de organización los reportes, ¿no? Que básicamente posteriormente se compartirían en RFIs, que muchos de ellos fueron solucionados en preconstrucción y que de acuerdo a la cantidad de asistentes, porque esto yo básicamente lo trazaba con la cantidad de asistentes a las sesiones 6, si realmente asistían las personas adecuadas a las sesiones 6, tenía en la sesión ICE 1, por ejemplo, más del 91% de reportes solucionados. Como dije y mencioné inicialmente, la sesión ICE debe ser para eso, para tomar decisiones. Sin embargo, en la que no se tuvo tanto éxito fue en la sesión ICE 3. ¿Y esto por qué pasó? Porque basta que un proyectista no asista a la sesión ICE y se dispara ese indicador. Entonces, ¿qué te permite esto? Tener un control de ello, ¿no? Ah, mira, a la siguiente que haga una sesión ICE, si uno no puede asistir, mejor no la hagas, porque serían 45 minutos, media hora o una hora que estarías perdiendo eh, en no poder solucionar lo que realmente quieres solucionar, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta ello, ¿no? Estos indicadores numéricos nos permiten tomar decisiones. Y para eso es que BDC es tan importante, ¿no? Que todo es medible, todo es cuantificable, todo es tangible. Y eso permite tomar decisiones alineándolo, por ejemplo, con la metodología BIM también. Entonces, todo ello se realizó en este proyecto y también es el enfoque que le estamos eh, dando también a este curso porque el proyecto a realizar dentro del curso va a ser netamente bajo ese enfoque, ¿no? Teniendo ese enfoque BIM y BDC que se complementan muy bien, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que estaríamos tratando en el curso. Luego de ello, por ejemplo, acá voy a mostrar rápidamente.
el modelo BIM del proyecto que se va a realizar. Este es el modelo BIM de estructuras del edificio de 9 pisos que les comento. Y aquí se puede observar, ¿no? La información que está inmersa dentro del proyecto, ¿no? El piso y demás, qué elemento es, qué elemento no es. Hay incluso vistas generadas a nivel de sectorización. Por ejemplo, hay un piso típico, o uno de los pisos típicos, porque hay varios en este proyecto, que se realiza de la siguiente manera, por ejemplo, ¿no? Teniendo los parámetros realmente colocados de manera eh, adecuada, siguiendo las indicaciones del proyectista, lo acordado en las sesiones AIS, por ejemplo, que les mencionaba, se pueden obtener este tipo de resultados, ¿no? Este resultado ahorita a nivel visual, posteriormente se vuelve un entregable constructivo, ¿no? Que permite que la obra siga avanzando a nivel de control de calidad, porque calidad siempre te pide y está muy atento al tema de la sectorización y el proceso que se va a realizar en campo, y tener esta ayuda gráfica, no solamente a nivel de geometría, sino también a nivel visual utilizando filtros, y los filtros cómo funcionan con parámetros. Y esto, si lo llevamos a Navisworks y hacemos una simulación constructiva, pues nos da realmente qué impacto tendría con las condiciones existentes en campo la construcción del sector uno, por ejemplo, sector 2, sector 3, 4. Acá, por ejemplo, hay 6 sectores que se han identificado, y es lo que también veríamos dentro del curso, ¿no? Y, por ejemplo, ya eh, colocándome netamente en Navisworks, que nos permite, por ejemplo, tener correctos parámetros llenados dentro del modelo, ¿no? Nos permite lo siguiente. Por ejemplo, en Navisworks tú tienes todo este modelo, como sabes, el mismo modelo de estructuras, pero gracias a la ayuda de los parámetros que realmente nosotros llenamos con la información adecuada, nos permite hacer lo siguiente: generar conjuntos, ¿no? Si quiero ir al piso 3, checas un clic nada más en ese conjunto que creas, y si tu parámetro está correctamente llenado, miren lo que pasa. Se pinta netamente el piso 3. Tienes un control sobre ello. Igual con el piso 4. Piso 4, netamente el piso 4. Y así podemos, mientras coloquemos los parámetros correctos dentro de nuestro mismo modelo, vamos a tener mayor control. ¿Y esto qué nos ayuda? Nos ayuda a poder identificar algunas fallas, incluso si es que te olvidaste colocar un parámetro, revisándolo aquí te puedes dar cuenta cuál te puede faltar, ¿no? Ocultas los no seleccionados, te das un pequeño paseo y puedes ver, no, mira, acá, por ejemplo, me puede estar faltando una viga que conecta estas dos placas o columnas. Allá vas al modelo integral y, y puedes ver que te esté faltando, ¿no? Y eso solamente lo vas a saber teniendo los parámetros de manera correcta, ¿no? Llenados de manera correcta. Y eso también es algo que tenemos que tener bastante en cuenta dentro de nuestro modelado BIM, ¿no? Que realmente lo llenemos de información. Bueno, básicamente ese es lo que trataríamos dentro del curso. Y bueno, eso sería todo, muchachos. Espero que se me haya entendido y bueno, básicamente espero que les haya gustado también la presentación. Y bueno, estoy abierto a las consultas que puedan tener, ¿no? Santiago, no te llego a escuchar. ¿Me escucha? Sí, muchas gracias, Sí, ahora ingeniero. sí, ahora sí. Muchas gracias. Ahora bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Es libre de levantar la mano y consultar. ¿Tiene alguna duda o alguien? Si no, procederemos a leer las preguntas del chat. Bueno, entonces ahora continuaré leyendo. Bien, Janet Peralta nos consulta: ¿cuál ha sido el mayor beneficio tangible que ha visto al implementar BIM en una obra? Sí, justo lo que mencionaba últimamente, ¿no? Igual voy a volver a proyectar solamente ya, para poder más o menos responder esa pregunta, que básicamente es este documento de aquí, ¿no? Que aquí yo lo uso básicamente como realmente indicador de todo tipo, porque no solamente es hablando de modelo BIM, pero si me hablas exclusivamente de modelo BIM, lo más tangible que ha sido esto, porque es la primera vez, y no hablo de que antes no lo hacía, sino que
puedo tener de manera numérica todo el proceso que yo realmente realizaba, ¿no? No solamente la detección de interferencias, sino también la cantidad de soluciones que yo obtenía utilizando el modelo BIM. Eso fue lo más tangible que yo he tenido en esta implementación. Por ejemplo, como dice el título, ¿no? Acá está. Eliminé el 100% de conflictos en los núcleos estructurales. Y eso básicamente se compartía, al menos como con el ratio que teníamos en los otros proyectos, en otros edificios. Se retrasó la construcción alrededor de una semana. ¿Por qué? Por justamente la detección de los núcleos, porque se hace también por sectores y hay sectores que se hacían a la par. Entonces, habían dos sectores que no podías realizar realmente de manera adecuada, solamente por tener este problema, que parecería tan simple, pero la solución no era tan simple. Entonces, se solucionó y se pudo realmente medir semanalmente y, por ejemplo, te pongo algo así, ¿no? Porque eso para mí fue un indicador que lo que tuve en este proyecto. En un proceso natural de generar una propuesta y ser validada por el proyectista y elaborada por él netamente, teníamos un ratio de respuesta de 5 días y al sexto día recién podamos nosotros analizarla y proceder a construir. Pero, ¿qué ganamos con implementar BDC, no? Nosotros hicimos la propuesta. No estaba en nuestro alcance el modelado de acero, por ejemplo. Lo modelamos para esto. Demoró un día el modelado de acero, al siguiente día se hizo la sesión ICE y al tercer día teníamos la propuesta aceptada. Entonces pasamos de tener una respuesta al sexto día prácticamente a tenerlo en la mitad del tiempo, lo que nos gana mucho para el cuarto día y estar construyendo, estar haciendo las cosas. Entonces, ese tipo de indicador que parecería quizás mínimo, pero para construcción y para obra, todo es para ayer, es bastante potente. Entonces, eso fue lo más tangible que he tenido. No solamente a nivel de liberar interferencias, sino también el tema de la reducción en tiempo, que para mí en el principio no lo veía, pero después cuando me puse a ver las métricas que yo realmente coloqué para el proyecto, se ve, se ve en tu gráfica. Esa es una buena forma de tener un control de lo que haces. Y eso fue lo más tangible que yo vi en este proyecto. Listo. Continuando, Carlos Bravo nos pregunta, ¿las normas BIM son una copia de las normas ISO 19650 o tienen diferencias sustanciales? No, es que básicamente más que una norma es un estándar. Ese estándar básicamente nos permite tener una directiva principal, pero como normativa nunca debemos dejar nosotros de lado nuestras normas, ¿no? O sea, más que una norma BIM tenemos una guía nacional BIM y un plan BIM ya establecido, pero como norma las normas siguen siendo las mismas para nosotros, ¿no? La sísmica, de repente la estructural, el tema de instalaciones sanitarias, todas esas normas deben permanecer. Lo que debemos hacer nosotros como profesionales es poder integrar esas normas ya existentes al estándar que pueda existir, tanto a nivel de la ISO 19650 o como la Guía Nacional BIM que ya tenemos. Y alineando ese uso de las normas técnicas que tenemos para los futuros proyectos, ¿no? Que ya deberíamos, o bueno, cada vez se usa más la metodología BIM para alinear todos esos estándares y normas dentro de la organización o proyecto en el que estés trabajando o laborando, ¿no? Entonces, más que verlo como norma, hay que verlo como un estándar. Y recuerda, la palabra estándar siempre está relacionado con calidad. Si tú tienes un estándar establecido, que básicamente es una secuencia de procesos, asegura o garantiza que en el tiempo eh, los errores sean menores. Entonces, estándar es directamente relacionado con calidad. Básicamente hay que tenerlo en cuenta y eso, hay que llamarlo estándares. Eso es lo que tenemos actualmente. Sí, ingeniero. Continuando, ahora Eric Alexis nos consulta, ¿qué diferencias existen entre BIM, Last Planner, Lean Construction? ¿Las tres metodologías se pueden utilizar en un mismo proyecto? Sí, claro. Nosotros, igual como mencionaba, ¿no? El modelo BIM lo llenamos de información y esa información en el modelo le generamos para lo que mencionas. Lean Construction, igual, construcción sin pérdidas, por ejemplo. Tener el Last Planner System, poder tener tu Last Planner siempre adecuado dentro de tu etapa de producción. Por ejemplo, si eres ingeniero de producción, quizás, por lo que preguntas, busca siempre ello, ¿no? Que tu cronograma sea mucho más eficaz y si tú tu cronograma a nivel de obra, de ejecución, lo relacionas mucho con la sectorización, estás amigable o realmente estás interesado en poder utilizar los modelos BIM para poder generar tus cronogramas de obra,
o tu Last Planner, pues vas a integrarlo de manera bastante potente, ¿no? Porque realmente tú vas a ver lo que vas a construir, vas a seleccionar qué vas a hacer dentro del modelo y teniendo una correcta sinergia con el equipo BIM o la persona que está encargada de implantar BIM dentro del proyecto, puedes hacer que esos que vayan de la mano. Y por ejemplo, aquí te hablo del BDC, ¿no? O sea, si yo me acerco acá, tú en tu Last Planner defines eso, ¿no? Justamente como si fuera un proceso, defines actividades. Entonces, si lo vemos eso como PPM, por ejemplo, tu Last Planner, si ves a VIA como tu modelo BIM, y si esos dos los llevas a tu sección de SAIS, ¿qué obtienes? Obtienes resultados, obtienes soluciones. Entonces, eso es lo que realmente también, por eso que hay que verlo siempre con este enfoque, ¿no? El enfoque BDC también de repente es una nueva forma de pensar probablemente, pero nos ordena a poder utilizar las herramientas que tenemos con una finalidad, ¿no? En este caso, con la finalidad de poder, en este caso, ¿no? Por ejemplo, tienes objetivo de proyecto, entregar el expediente, entregar modelos BIM, entregar tu objetivo podría ser, no sé, pues, construir o generar una construcción con un 10% de ahorro, ¿no? Y eso lo puedes, por ejemplo, direccionar con tu Last Planner System, por ejemplo, con tu modelo BIM. Y adicionalmente, esos dos, si realmente lo fusionas bien, ya prácticamente sería Lean Construction, ¿no? Porque estarías haciendo una construcción con la menor pérdida posible. Entonces, sí podemos trabajarlo a los tres a la par, eh, siempre entendiendo los conceptos de manera adecuada para cada uno de ellos, ¿no? Listo. Leonel Peralta nos consulta, ¿qué proyectos se han ejecutado con BDC? Bueno, este es uno de ellos, una pequeña parte de preconstrucción de proyectos BDC. De ahí tenemos, no sé si algunos están enterados, de repente tiene afinidad con la Universidad de Lima. La Universidad de Lima tiene dentro de la misma universidad ya bibliotecas nuevas, bueno, en construcción, en proceso de construcción, cafeterías y demás, hay como tres, cuatro edificios que están actualmente construyéndose. Esos, todos están siendo construidos con metodología de ISI, todos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo está construyendo netamente COSAPI. COSAPI es una de las empresas que realmente ya están utilizando BDC dentro de su organización a nivel bastante alto. Y si podemos de repente googlear o poder empaparnos un poco más de ello, incluso el LinkedIn sirve mucho porque comparten mucho esas implementaciones que están haciendo. Y están utilizando la IA también para todo ello. Y la IA sirve como un elemento vía, como lo presentaba en el BDC, bastante potente porque la IA te permite automatizar. Y si hay algo que realmente hace importante o saca bastante provecho de este tipo de tecnología emergente, es el poder automatizar. Por ejemplo, yo pude tener la oportunidad de visitar una de las obras que están ahí entre la Universidad de Lima y veía que no recuerdo realmente el nombre, pero era una pequeña cámara, obviamente con inteligencia artificial, que te permitía ver el avance y rendimiento de la obra con indicadores ahí, al instante. O sea, es una camarita, así como una cámara normal, básicamente, que te mide el avance de la obra, ¿no? O sea, te mide básicamente el tiempo de descarga de las cosas, la torre de grúa cuánto demora quizás en dejar el material, eh, la cantidad de personas que están en ese momento, y te sacan indicadores ahí, al momento. Te permite tener un control a tiempo real, básicamente, de la obra. Y eso es brutal, como digo, ¿no? Porque te permite tomar decisiones. Como una vez más repito, la única forma de tomar decisiones, y al menos como te lo explica BDC, es teniendo todo tangible. Y la única forma de tener tangible es tener todo medible, todo cuantificable. Y si con las métricas tenemos control de eso, ¿no? Entonces, esa es una buena explicación. Lo que daría un mejor ejemplo es ese, ¿no? O sea, y si podemos, bueno, buscar, ya sea en LinkedIn, en Google, todo lo que está haciendo COSAPI dentro de la Universidad de Lima, se van a dar cuenta realmente del beneficio real de poder utilizar correctamente este tipo de procesos, ¿no? Listo, ingeniero. Continuando nos consulta Alfredo Grados Ponce, ¿se abordará el uso de Dynamo como herramienta para agilizar y automatizar el proceso de modelado durante el curso? No, igual está creo claro en el título del curso. Eh, Netamente es modelado y coordinación con Revit y Navisworks. Sin embargo, hay
Bueno, por ahí podríamos darle un valor agregado a netamente enseñar en qué nos servirían algunos scripts quizás de Dynamo, ¿no? Pero no como aplicación realmente del curso, sino como un recurso, ¿no? Básicamente. Sería un recurso más que un tópico a tratar. Esa sería la respuesta, básicamente. Listo. Alex Quispe nos pregunta, ¿las sesiones ICE deben ser presenciales o virtuales? En realidad pueden ser como la organización o el proyecto lo decida. El tema está en que tú te des cuenta el valor, como una vez más digo, lo tangible, ¿no? ¿Qué tan, qué tanto te beneficia tener una sesión ICE virtual? O sea, qué habilidades puedes tener tú o la organización o las personas que hagan la sesión ICE para generar o convencer a que todos asistan? Porque tú no puedes tener un control de quién va a asistir a la sesión ICE virtual o qué estará haciendo, ¿no? Es un poco complicado. Yo siempre recomiendo que sean presenciales, eso de todas maneras. Es lo más efectivo, tener todos mirando a la misma pantalla, así tenga 5 pantallas, todos mirando al frente, concentrados. Y eso es una forma también de hacer una sesión ICE, tratar de que todos estén mirando al frente. No una reunión más, una reunión puede ser una reunión, una mesa circular y listo, no. Todos apuntando al mismo objetivo siempre, que es la pantalla donde muestras todo. En una sesión virtual puede pasar que sí, pero hay que tener suerte de que todos realmente estén interesados, uno, en el proyecto, y segundo, que estén atentos, ¿no? A lo que estás diciendo. Básicamente esa sería mi recomendación. De que se puede, pero de que sea exitosa, no se garantiza. Ni siquiera siendo presencial se garantiza el éxito, pero al menos tienes mayor probabilidad, ¿no? De que tenga éxito. Es ingeniero. Jean Paul Pérez Ochoa nos consulta, ¿nos podría hablar un poco de IPD que me parece que usan en el proyecto de la Universidad de Lima? Sí, el IPD sí, básicamente es también, bueno, básicamente es ya tener un edificio de alto rendimiento. No garantizo que se pueda tocar eso, quizás dependiendo cómo vaya el temario y cómo avancemos en el curso, quizás al final se pueda tocar algún concepto de ello, pero no está dentro de lo que estamos realmente abordando en el curso, ¿no? Pero como repito, si es que los tiempos dan y todo va bien, quizás se lo podamos tocar al final, ¿no? En una última sesión, porque está muy relacionado con lo que es BDC, de todas maneras. Es ingeniero. Serían todas las preguntas. Si nadie más tiene algo que consultar, listo. Muchas gracias, ingeniero Manuel. Gracias por la conferencia. Ok, muchas gracias a ustedes también. Nuevamente, muchas gracias a los asistentes.